piñón es un tornillo sin fin, ¿no? O sea que puede ser también de este tipo, puede ser de un... Generalmente se utiliza un tornillo sin fin, ¿no? Aquí tendríamos que poner a la salida del eje un tornillo que hace mover, ¿no? La rueda dentada. Entonces, rueda dentada, 6, la polea o tambor de accionamiento, generalmente se llama polea, después les explico por qué se llama polea, o tambor también se llama, ¿no? Y 7 los cables. Claro, ese es el grupo tractor, grupo de tracción, ¿no? Entonces, para tener una idea, ¿no? O sea, como ustedes observarán, pues los elementos más importantes son estos. Necesariamente, como en todo mecanismo de elevación, tiene que tener su sistema de seguridad, que es el freno. Es un freno electromecánico, electrohidráulico, en fin, puede ser. Que generalmente cuando pasa corriente eléctrica recién se hace la apertura de las zapatas, ¿no? Se hace la apertura de las zapatas y recién acciona el motor. Cuando pasa corriente eléctrica. Si no pasa corriente eléctrica, el freno siempre está parado. Siempre está accionado, en otras palabras. Entonces, de ahí que pues, necesariamente cuando no hay corriente eléctrica, pues se para automáticamente. Si deja de haber corriente eléctrica en un ascensor, por ejemplo, pues se para, ¿no? Automáticamente. No funciona. De todas maneras, pues, en los edificios, para evitar de que la gente quede atrapada en cualquier piso dentro de la cabina, pues tiene baterías de ayuda en caso de que no haya energía eléctrica. Esta batería sirve para bajar al piso inmediatamente superior, o inferior, mejor dicho, ¿no? Entonces eso es como sistema de seguridad para evitar que la gente quede atrapada en las cabinas, ¿no? Entonces eso es más o menos las características generales. Por supuesto, aparte de eso, pues tenemos la cabina, ¿no? Que es la cabina que es muy importante, que eso lo podemos ver después. Es un cajón que tiene una estructura de soporte y que al interior de eso se encuentra pues la cabina, ¿no? Tiene que tener necesariamente una estructura de soporte. Entonces, y por supuesto, vamos a ver seguramente en algún video que podemos mostrar para que se vea mejor esto, porque así teorizando pues no se ve con bastante claridad todos los aspectos que estoy comentando, ¿no? Además de la cabina, tiene sus guías, ¿no? Tiene una fosa, la fosa del hueco, se puede decir, por donde se desliza la cabina, y el contrapeso, ¿no? Necesariamente, si hacemos un esquemita muy rápido de esto que le estoy comentando, pues en la parte superior podemos poner, sería, digamos, la polea de tracción, por decir, en una vista. Entonces, aquí, en una vista lateral, esto está muy grande, voy a disminuirlo. ¿No? Un poquito menos. Digamos, esta es la polea de tracción. Y para que ustedes se den cuenta cómo está ubicada la polea, ahí, estos son los cables. Por supuesto, como se ve de perfil, no se ve, digamos, cuántos cables tiene, pero esto está sujeto
Esta es la cabina, tiene en sus laterales unas guías tiene. Esta es la cabina y, por supuesto, en la parte posterior se encuentra el contrapeso, que en algunas ocasiones, para evitar que choque el contrapeso con la cabina, se tiene una polea de desvío. Entonces esto está conectado así. Y posteriormente ahí está en la parte posterior el contrapeso. No, que es bastante esbelto porque se apila uno encima de otro unos bloques de hormigón, ¿no? Porque es lo más pesado, hormigón. Aquí viene el contrapeso, ¿no? Esta es la cabina. Claro, la cabina y el contrapeso están en la fosa, es decir, el hueco, el hueco del ascensor. El hueco del ascensor tendría que estar así. Por decir, tal vez un poquito más próximo. El hueco, la fosa. Ahí está. Y en la parte trasera lo mismo, ¿no? Digamos cortado, ¿no? Entonces, esta es la fosa, ahí donde están. Y pues aquí, esta es la polea de tracción, o el tambor, como hemos hablado hace unos instantes. Esta es la polea de tracción. Esta es la polea de desvío, para evitar que estén muy próximos el contrapeso y para que no choquen, ¿no? Porque si estuviera aquí, estuviera muy próximo. Depende de eso. Además, hoy en día la polea de tracción tampoco es de dimensiones gigantescas, son poleas bien pequeñas. Entonces, y por supuesto, aquí en esta parte están las puertas, ¿no? Es decir, aquí está ubicada la puerta. Puerta. ¿No? Yo estoy poniendo solamente una puerta, ¿no? Pues cada piso tiene sus puertas de salida, ¿no? Entonces, más o menos para que se ubiquen, aparte del grupo tractor que hemos comentado hace unos instantes, esto, aquí está el grupo de tracción. Aparte de todo esto, todavía hay pues el sistema eléctrico, electrónico, los controles, ¿no? Entonces, generalmente en la parte superior está la sala de máquinas, como estamos viendo aquí en esta figura. La sala de máquinas está en la parte superior. Pero hoy en día, pues, incluso ya no hay sala de máquinas. Es decir, se está modernizando, están apareciendo nuevas tecnologías. De ahí que les quiero decir, por ejemplo, que el ascensor que está instalado en el edificio de laboratorios de nuestra facultad, yo he participado en la supervisión de ese ascensor, en el montaje de ese ascensor. Entonces, ese ascensor, por ejemplo, no tiene sala de máquinas. ¿Y cómo está instalado el motor? Está pues en el último piso, en el último piso, donde está la fosa, se instala el motor en la parte superior. Así. Aquí está instalado. Tiene, por supuesto, aquí unas barras metálicas, ¿no? Son unos soportes, ¿no? Porque si no, ¿dónde se estuviera colgando estos soportes? Ahí se ancla el, el tambor, en fin, su acople, su motor, qué sé yo. ¿No? Aquí se sujeta eso a través de un sistema de estructura, ¿no?
Entonces no tiene una sala de máquinas. Entonces, cuando alguien quiere reparar, hay que ir al último piso y subirse encima de esta cabina, aquí. Uno se puede subir ahí, ¿no? Se sube y pues se puede hacer el mantenimiento, qué sé yo, la revisión, el control, ¿no? Se supone que, por supuesto, este sistema a mí no me gusta, ¿no? Yo como profesional no me gusta que se instale así porque tiene que haber una sala de máquinas donde uno tenga acceso cualquier rato, ¿no? Aquí no se puede tener acceso, hay que parar el ascensor para poder hacer el mantenimiento, hacer la revisión, en caso de que algo falle, ¿no? del sistema o del grupo tractor, ¿no? Del mecanismo de accionamiento. Entonces, más o menos en líneas generales, esta es la parte introductoria que quería comentar. De todas maneras, todo esto podemos verlo mejor viendo en internet, hay tantos videos. De todas maneras, a ver, voy a tratar de buscar en YouTube algún video que tengamos posibilidad de ver. Ascensores, vamos a poner aquí. Vamos a poner las partes que conforman un ascensor. Formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para movilizar las cabinas. ¿Quieres conocer las partes que conforman un ascensor? Decoascensores presenta partes que conforman un ascensor. Principalmente encontramos tres grandes zonas a definir: sala de máquinas, o zona donde se ubica el grupo tractor y controlador; caja vertical, o lugar donde se aloja y circula un ascensor, compuesta por el recorrido y el sobrerecorrido; fosa, o parte inferior del recinto, situada a partir del nivel del conducto superior del servidor. En sala de máquinas podemos encontrar el grupo tractor, compuesto por una máquina cuyo funcionamiento es el de un motor eléctrico vinculado a un reductor de velocidad y en cuyo eje se acopla una correa alargada que arrastra los cables por adherencia. Encontramos también el regulador de velocidad, elemento de seguridad que actúa enganchando el cable de acero que activa la caja cuña de la cabina, frenando el ascensor una vez que sea superada la velocidad nominal del cable. Encontraremos también el cuadro de maniobra, dispositivo que a través de impulsos eléctricos y electrónicos es capaz de canalizar y distribuir las asignaciones del usuario dentro y fuera de la cabina. Definamos ahora las partes del foso. Dentro de este recinto podemos encontrar la cabina, elemento del ascensor destinado a recibir o transportar personas y cargas; el guardapié, parte vertical lisa de la cabina que se encuentra por debajo del umbral y que es capaz de proteger la seguridad de las personas en caso que el ascensor estacione fuera del piso y abra sus puertas; la caja cuña, sistema de frenado de emergencia situado en la parte inferior de la cabina o contrapeso, capaz de detener el movimiento de los mismos a través de un estímulo producido por el limitador de velocidad; botonera de cabina, elemento de mando capaz de transmitir la información para servir un nivel que sea solicitado por el usuario; operador de cabina, dispositivo electromecánico utilizado para abrir y cerrar las puertas de cabina una vez que el usuario alcance el nivel solicitado; guías de cabina y contrapeso, perfil retirado de acero en forma de T que permite hacer desplazamientos verticales y canalizar la trayectoria de recorrido tanto de cabina como de contrapeso; contrapeso, masa rectangular compuesta de hormigón y hierro que permite al motor no verse obligado a desplazar el total de la carga de la cabina; cable viajero, común
conjunto de cables planos, diseñados para aplicaciones de potencia y control que permiten interconectar todos los servicios eléctricos o de datos. Están anclados en cabina y su recorrido final usualmente llega a sala de máquinas, donde se conecta con el tablero de control. Las vallas de tracción son un conjunto de hilos de acero entorchados alrededor de un alma vegetal, vinculando la cabina con el contrapeso y tienen por función la transmisión del movimiento de las ruedas. A nivel de cada planta encontramos las unidades de piso. Su función es la de registrar llamadas realizadas por los usuarios. Dependiendo del uso de cada edificación y teniendo en cuenta su configuración, encontramos indicadores de piso y flechas direccionales, ambas diseñadas para orientar en qué nivel se encuentra la cabina y hacia qué sentido va. Otros elementos presentes a nivel de pisos son los marcos y puertas, diseñadas para dar acceso a la cabina desde el piso donde se encuentra el usuario. El último elemento presente en el vano del ascensor es la fosa, lugar donde se alojan los amortiguadores de cabina y contrapeso. Es un elemento de seguridad capaz de recibir el impacto de la cabina y contrapeso una vez que la cabina llegue a cada extremo del recorrido. En la fosa encontramos también la base. Es un elemento estructural que une el amortiguador a la carga de la fosa y tiene como función soportar la carga axial solicitada por el amortiguador. Como elemento del aparato de velocidad, nos encontramos con el limitador inferior. El limitador superior es capaz de hacer frenar la cabina. Como información complementaria, mencionaremos que hay otro grupo de elementos que componen el sensor y que no serán tratados en este video. Gracias por suscribirse a nuestro canal www.deconsensores.com. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. Muy buenas amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un programa en el que vamos a hablar de branding, de identidad visual y de cultura de marca. ¿Cómo vais a poder escuchar todos estos contenidos? Que luego mucha gente además me dice, oye Rubén, o oye Crenecito, que esta semana no has publicado ninguna marca con historia y nos tienes abandonados. Bueno, pues muy fácil. La prioridad, sin duda alguna, son los programas de marcas con historia, que cada 15 días se irán alternando, bien con una entrevista o bien con un programa de análisis de la actualidad. Bueno, han debido ver, quería mostrar, seguramente el día de mañana voy a buscar un video mucho más apropiado. Por supuesto que hay muchas marcas en el mundo que fabrican ascensores. Una de las más tradicionales es esa que les estuve mostrando, Otis. Esta empresa Otis pues es una empresa norteamericana que tiene muchas décadas
de existencia, tal vez más de 100 años, y que pues su creador fue un norteamericano que se llama Elisha Graves Otis, ¿no? Que nació en Vermont, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este señor ha creado esta empresa y inicialmente cuando empezaron a construir los ascensores, pues no había todavía los motores eléctricos, entonces hacían funcionar con motores a vapor. Posteriormente, ya cuando apareció el señor, un alemán un alemán de apellido Siemens, ¿no? Werner von Siemens. Ustedes deben conocer, hay muchos equipos de esta marca que se llama Siemens, ¿no? Equipos de control, hay diferentes PLCs, todo eso fabrican con esta marca de Siemens. Él es el que introdujo el motor eléctrico en las cabinas de un ascensor, ¿no? Y a partir de entonces ya, y eso fue en el año 1887. Pero imagínense, es más de 100 años, ¿no? Entonces, estas máquinas, o sea, los ascensores, no es de hoy, ¿no? Se han construido desde más, es más antiguo que el automóvil incluso, los ascensores. Entonces, a partir de la aparición de estos motores eléctricos en los ascensores, pues los ascensores fueron desarrollándose mucho más, ¿no? Inicialmente, pues los ascensores, por ejemplo, se envolvían en los tambores, ¿no? En este dibujito que he hecho hace rato. A ver. Aquí, por ejemplo, en este dibujo que les he mostrado. Aquí, por ejemplo, este. Se nota que la polea de tracción no se envuelve el cable aquí. No es como en una grúa, por si acaso. Por eso se llama polea, ¿no? Algunos, por supuesto, algunos le llamamos también tambor. Para mí es un tambor, pero de acuerdo al trabajo que realiza, pues es como si fuera una polea. Solamente se efectúa por tracción. Aquí. Estos son los cables. En ese video que hemos visto hace unos ratos, hemos visto que estos cables son planos, ¿no? Claro, el señor seguramente le han dado para que dé lectura y él no conoce mucho, pues no tiene por qué explicar también. Entonces han hecho ese video y él no tiene por qué explicar que esas poleas planas solamente existen en los ascensores ultramodernos, ¿no? En Bolivia todavía no hay esos ascensores con cables planos. Seguramente a futuro ya van a llegar también, ¿no? Entonces, sin embargo de eso, las poleas planas o las poleas, o mejor dicho, los cables planos o los cables cilíndricos, tienen el mismo funcionamiento, ¿no? Se mueven por fricción. La polea tiene que tener un coeficiente friccional que permita arrastrar a estos cables para que puedan rotar, y con ayuda del contrapeso y de la cabina pues se bajan o suben en función de la rotación que se efectúe en el motor, ¿no? Entonces, de ahí que pues estos ascensores se han impuesto, ¿no? Los ascensores de estas características. Porque antes los primeros ascensores sobre esta polea
sobre esa polea de tracción, pues, o tambor, pues lo que hacían es envolverse. Es decir, como en las grúas, la polea pasaba por encima para accionar. No hacía por fricción, se envolvía, ¿no? O sea que se envuelve. Eso fue al inicio, cuando se empezaron a construir los ascensores, se accionaba como si fuera una grúa. Hoy en día, pues, se han impuesto este sistema con un contrapeso, porque el sistema de envoltura, si tenemos aquí una cabina, se envuelve y no tiene contrapeso. Se envuelve el cable, pero tiene sus limitaciones esto, ¿no? Imagínense la longitud que debería tener para elevar una determinada altura. Si es el tambor, había que envolver. Aquí, digamos, está la cabina. Había que envolver y esta longitud de cable tendría que ser para la altura correspondiente, ¿no? Entonces, esa es la limitación. Imagínense los tambores para alturas que superan hoy en día 50 metros, 100 metros, pues sería ridículo, ¿no? Que se tendría que utilizar esto. En estos ascensores ese problema no existe porque la longitud está definida por la altura del ascensor y en esa altura del ascensor están trabajando pues el contrapeso y la cabina, ¿no? Entonces, de ahí que eso es importante comentar, que al inicio pues se enrollaban los cables, ¿no? Hoy en día ya no se enrollan, es por fricción, como estamos viendo aquí en este lado izquierdo, en esa figura que hemos hecho hace unos instantes. Entonces, a partir de 1900 aparecen pues los cables de acero también en la tracción de los ascensores, ¿no? Y se impone este sistema, ¿no? Este sistema de tracción. Por supuesto, se han ido desde esa época, desde 1900, pues se han ido haciendo ascensores mejorando, ¿no? Hasta que hoy en día, por ejemplo, si bien todavía todo este sistema de ascensor que estoy dibujando, es el que se utiliza aquí en nuestro medio, ¿no? Todos los ascensores de Cochabamba tienen estas características. Pero los más modernos, como les digo, pues ya no es así. Es así. Esto se pone en la sala de máquinas, ¿no? Tendríamos que dibujar. Está todo este sistema. Esta es la sala de máquinas, ¿no? ¿No? Ahí está, digamos, el sistema de tracción, la polea, están las cabinas y toda una serie de accesorios complementarios que necesita el ascensor, ¿no? El ascensor necesita también un limitador de velocidad, que es el paracaídas, que está conectado a la cabina, ¿no? Eso está al lado del grupo tractor. Entonces, cuando la cabina excede su velocidad, pues este limitador de velocidad que se llama paracaídas, pues acciona y bloquea, porque encima de la cabina tiene unos dispositivos de bloqueo, como especie de frenos de parada, que aprisiona. Esos frenos de parada son como cuñas en las guías, en estas guías que estoy, en las guías de los ascensores, ¿no? Entonces, de esa manera automáticamente frena, ¿no? Y separa la cabina en caso de que haya rotura o algún desperfecto del cable del ascensor, ¿no? Bueno, entonces, en líneas generales, pues tampoco podemos hacer grandes explicaciones. Creo que ustedes viendo los videos pueden ver mejores características
de todos los elementos componentes de los ascensores. Por supuesto que la diferencia entre los ascensores que están instalados en el mundo y en nuestro medio son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en los ascensores de edificios altos, aquí en Cochabamba, por ejemplo, no creo que tengamos un edificio que supere 25 pisos, ¿no? No he visto ascensores muy elevados. Entonces, en las ciudades grandes como Nueva York y algunas las ciudades chinas, en Japón, todo eso, pues los edificios siempre superan los 50 pisos. Quiere decir esto que si es 50 pisos o 20 pisos, por decir, si ponemos por cada piso más o menos 3 metros de altura, 3 por 25 son 75 metros, ¿no?, de altura. Entonces, en esos 75 metros tienen que estar instalados la cabina y el contrapeso, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tomamos en cuenta la longitud del cable, el cable va a estar, pues, si es 150, por lo menos un poco menos de 75 por 2 es 150 metros de longitud de cable, ¿no?, que tendría que estar instalado, ¿no? Por supuesto, con más o menos algunos metros, ¿no? Porque quiero hacerles entender también que los cables se estiran. Y ustedes dirán, ¿cuánto se estira? Cuando se hace el montaje en los ascensores se estira el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 20 metros, o mejor dicho, de 100 metros de longitud de cable se estiran 20 metros. 20%. O sea, no es poco. Es una deformación elástica, por supuesto, ¿no? Ya. En Bolivia, los ascensores, pues, a diferencia de los países, pues, son ascensores comunes, no son ascensores de alta velocidad, ni ascensores para estas alturas de 150 metros, de 100 metros de altura. Por supuesto que no hay ascensores especiales que están instalados también en los edificios más altos del mundo, ¿no? Porque sabemos bien que los edificios más altos del mundo hay en varios lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, la torre Burj Khalifa en Dubái, ¿no?, que tiene una altura de 828 metros. En este tipo de edificios que tienen esas alturas que están bordeando ya los 1000 metros, creo que hoy en día ya hay otros edificios incluso que superan 1 kilómetro. Los ascensores están instalados en varias etapas, ¿no? No se puede subir esa altura de 800 metros en un solo ascensor, ¿no? Hay por etapas, ¿no? Hasta una altura determinada, pues se tiene un ascensor, de ahí se tiene otro, y la última etapa también otro ascensor, ¿no? Pueden tener varios niveles. En estos edificios no se puede tener solamente un ascensor, ¿no? Se tiene que tener una cantidad determinada de ascensores. Eso está definido por el tráfico vertical de las personas, ¿no? Incluso para evacuar en caso de que haya algún problema, ¿no? En el edificio puede haber incendios, en fin. Como por ejemplo durante el choque de los aviones en los edificios de Nueva York, en las Torres Gemelas, por ejemplo, en esos ascensores, pues, o en esos edificios hay, pues, múltiples ascensores, ¿no? Para la subida, para la bajada, en fin. No es solamente un ascensor. Bueno, en Bolivia, como les digo, tenemos ascensores comunes. En la mayoría de los casos, 1, 2, 3 o 4 ascensores máximo, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Economía, si ustedes van a la Facultad de Economía a la final de la calle Calama, ¿no?, en nuestra universidad, ¿no? O sea, al lado de lo que es el comedor universitario,
hay un edificio de la Facultad de Economía. En ese edificio están instalados 4 ascensores en las 4 esquinas. ¿No? Esos ascensores, ya no recuerdo si son para 8 o 12 personas, no recuerdo. Son 4 ascensores, ¿no? 4 ascensores instalados porque es un edificio donde tiene múltiples múltiples aulas. El último piso, por ejemplo, es para un auditorio. Entonces sería imposible que con un ascensor abastezcan, ¿no? Para la llegada de las personas que están asistiendo a un evento, ¿no? Entonces, seguramente debe ser el único edificio aquí en la ciudad de Cochabamba que tiene 4 ascensores, ¿no? Entonces, pero son ascensores de las mismas características, cada una de ellas, no sé si llevan 8 o 12 personas, no recuerdo. También fui supervisor de ese ascensor, del montaje de esos ascensores, y les cuento como anécdota. Cuando se hacen las pruebas de los ascensores tienen que funcionar a la perfección, ¿no? Por eso las empresas que hacen el montaje de estos ascensores pues tienen que poner en prueba con carga muerta durante varios días cómo está funcionando el ascensor. Pero generalmente esa costumbre la mayoría de las empresas no tiene. Yo cuando fui el supervisor, pues yo les dije hagan que esas pruebas. Pero como siempre, ¿no? Nuestra cultura es una cultura bien dejada, ¿no? No cumple con las normativas. Yo recuerdo que cuando estuvieron haciendo la entrega, fuimos a probar el ascensor con todo el grupo de personas que participaron en la licitación, en la compra de estos ascensores, y nos subimos a uno de los ascensores para probar. Por supuesto, el responsable del montaje, que ha sido un dueño de la empresa Orona, porque estos ascensores son Orona, de la marca Orona, españoles. Entonces, yo no quise subir porque uno sabe de que cuando se hacen las pruebas, pues a veces falla. Y para que no me digan, como se dice vulgarmente, maricón o cobarde, que no quiere entrar porque se puede parar el ascensor. Entonces subí, a mucha exigencia, ¿no? Porque lo cargamos con la cantidad de personas, no sé si es 8, 10 o 12, no recuerdo. Lamentablemente, en la primera subida, en el primer piso se ha parado. El segundo piso, sí. ¿No? ¿Y por qué se paró? Porque, pues, por supuesto, nosotros los bolivianos somos pesados, ¿no? Tenemos muy sobrepeso. Y los que ingresaron en ese momento, pues, eran gente que trabajaba en la universidad y la mayoría eran gordos, que pasaban 100 kilogramos de peso, ¿no? Y los ascensores generalmente se calculan para un peso máximo de 75 por persona. Entonces, no se calculó la cantidad de personas que, por supuesto, solamente se determinó la cantidad de personas que ingresan, que eran, parece, 12, no recuerdo, 12, por decir 12. Y esas 12 personas hemos ingresado, pero cada persona era con sobrepeso, ¿no? Entonces, seguramente la mayoría pesaba entre más de 90, 80, 85. Y generalmente los ascensores hoy en día se calculan máximo con un peso de 75 kilogramos, ¿no? Bueno, eso es como un poco de complemento para que ustedes también se den cuenta que muchos de los ascensores que se instalan en nuestro medio, pues hay que supervisarlos bien, ¿no? No puede ser. Tendría que comentarles otras anécdotas más de otras supervisiones que he hecho, pero el tiempo no es para eso. Entonces, por lo menos ese comentario quería hacerles para que vean de que cuando uno hace el montaje de un ascensor,
hay que tener mucho cuidado con el peso, ¿no? De entonces, por ejemplo, yo siempre hago, cuando soy supervisor, hago las pruebas con carga muerta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Les exijo que traigan bolsas de cemento y colocamos al interior de la cabina la cantidad máxima de carga que debe llevar el ascensor, y con esa carga se hace pruebas por lo menos unos 2 o 3 días. Subida, bajada, parados en diferentes lugares, para que funcione bien, ¿no? Entonces, ya, eso como complemento. Por supuesto que a continuación vamos a hacer, para seleccionar los ascensores, pues se tiene que hacer un estudio de tráfico vertical, por ejemplo. Nosotros no tenemos tiempo para hacer el estudio del tráfico vertical. Imagínense, si tratamos de hacer un proyecto de un ascensor, pues nos tendríamos que pasar todo un semestre, ¿no? Entonces, yo solamente como complemento de todo lo que hemos desarrollado en la parte correspondiente a la segunda parte de nuestro programa, que son máquinas de elevación de carrera larga, pues estoy introduciendo este tema de los ascensores, que lo he introducido ya hace 5 años atrás, en la forma y el enfoque que le estoy dando actualmente, ¿no? Entonces, por supuesto que para hacer este desarrollo temático, pues he escrito aquí unas diapositivas que le estoy llamando diseño y cálculo de los mecanismos de los ascensores, ¿no? Entonces, ahí tenemos las partes componentes de los ascensores, y que pues, por ejemplo, tenemos ahí, parece que ahí, vamos a empezar por aquí está el circuito de elevación. En el circuito de elevación tenemos un esquemita, que tenemos el motor con estos bloquecitos que están establecidos aquí. Voy a poner el puntero, aquí está el motor, ¿no? Entonces se nos ha ido. Lo tenemos aquí, vamos a empezar por el inicio. Polea de desvío, no sé por qué razón se me ha complicado, pero voy a empezar por lo más importante, ¿no? Entonces, cálculos en el circuito de elevación, aquí tenemos la cabina, el contrapeso, el cable de compensación está en la parte inferior, el cable de tracción, ahí tenemos, aquí tenemos la polea de accionamiento, la polea de desvío, ¿no? Es un esquema. Entonces, aquí, al hablar de la cabina, entonces la cabina es un elemento portante del aparato elevador y generalmente está formado por 2 elementos principales, un bastidor y una caja. Aquí vemos el bastidor, es esta estructura de soporte, está haciendo con el puntero, es el bastidor, es el bastidor, y la caja está básicamente esa caja donde nosotros o los pasajeros ingresan, ¿no? Entonces el bastidor sirve como estructura de soporte. Vamos a utilizar en esta ocasión la norma europea. Todo esto que estoy explicando está en el texto español que el día de mañana les voy a mostrar, de máquinas de transporte, ¿no? Máquinas de transporte. Ahí está todo esto que estoy describiéndoles. Sin embargo, de eso aquí está un poquito más extendido, ¿no? en estos videos que les estoy mostrando.
Entonces, vamos a utilizar la directiva europea, este es el 95/16 de la Comunidad Económica Europea, indica que las cabinas deben estar dotadas. Por supuesto, quiero decirles que Bolivia no tiene norma para la construcción de ascensores, ¿no? Porque en todas partes del mundo hay normas, ¿no? Los argentinos tienen, los brasileños, los peruanos, los chilenos, no sé si Paraguay tiene, pero pues la mayor cantidad de los países vecinos tienen sus normas, ¿no? Para construir todo, no solamente ascensores. Bolivia no tiene, entonces nosotros tenemos que acomodarnos pues a otras normas, ¿no? Espero que en el futuro pues tengamos la posibilidad de hacer nuestras propias normas. Entonces aquí, de acuerdo a esta directiva, a esa normativa europea, dice, un equipo de comunicación debe tener un teléfono que permite una comunicación permanente con un servicio de intervención rápida. 2, una iluminación suficiente que ponga en marcha cuando se utilicen o cuando se tenga abierta la puerta y se contarán con iluminación de socorro. También deberá diseñarse y fabricarse de manera que garanticen una ventilación suficiente para los ocupantes. Tiene que haber una ventilación adecuada, ¿no? Esa es la normativa. La caja. Para entender mejor, cuando hablamos de la cabina, nos referimos a la caja. Está fijada sobre el bastidor, es el elemento portante propiamente dicho. Las paredes, el suelo y el techo deben estar constituidos por materiales preferentemente metálicos o por otros materiales de resistencia mecánica equivalente que además sean incombustibles y conservar su resistencia mecánica en caso de incendio, ¿no? Por supuesto, sin producir gas y humos, ¿no? El reglamento establece una relación entre la superficie del suelo de la cabina y el número de pasajeros, de acuerdo con la tabla esta, ¿no? Aquí tenemos el número de pasajeros. Por pasajero, si hay 2 pasajeros, la carga mínima equivalente sería 150, con 0,6, 0 mínimo. El número de pasajeros y carga máxima autorizada en los aparatos según la superficie. Son la superficie, ¿no? Máxima y mínima para 2 personas. 0,60 metros cuadrados y 0,50. ¿No? De 3 personas, ahí tenemos la carga mínima equivalente. Si ustedes observan esto, como les dije hace unos instantes, para 2 personas 150, ¿qué quiere decir? Si dividimos entre 2, se toman en cuenta 75 kilogramos. Esa es en la norma europea, ¿no? Es lo mismo aquí. 225 es 75, hay que multiplicar por 3, ¿no? Por 4, en fin, 75, todo eso multiplicado por todo eso. Y estas son las superficies, ¿no? De la caja, la superficie que debe tener. Entonces, la carga mínima que debe prever es de 75 kilogramos por persona, pero no hay ningún inconveniente en que los constructores prevean una carga mayor por persona. O sea, depende de los cálculos que uno haga, ¿no? En nuestro caso vamos a tomar en los cálculos que vamos a hacer 75 kilogramos por persona, y en nuestros cálculos que vamos a hacer el día de mañana va a ser para un ascensor de 8 personas y que cuenta con una superficie de 1,6 metros cuadrados. La cabina se fabrica de paredes laminadas con 1,2 milímetros de espesor, de acero inoxidable, del acero IC 304, el cual tiene un peso aproximado de 9,24 kilogramos por metro cuadrado. Las paredes y pisos son planchas de acero SAE 1010 de 1,5 milímetros de espesor, además de espejo de 1 metro de ancho y 1,2 de alto de 4 milímetros de espesor. Panel de notoriedad y iluminación para todo eso, ¿no? Bastidor. Cuando hablamos de bastidor, es la estructura de soporte, es el elemento estructural y resistente
y al que se fija el mecanismo del paracaídas. Este bastidor está constituido por 4 largueros horizontales, 2 superiores por donde se realiza la tracción y 2 inferiores donde se coloca la superficie de apoyo de la cabina. También se constituye por 2 postes verticales, uno a cada lado, que van soldados y atornillados a los largueros. Tanto los largueros como los postes están fabricados en acero A36. La norma europea EN 81 establece que debe ser diseñada con un coeficiente de seguridad de 5 en acero y mediante uniones remachadas de pernos o soldada, siempre y cuando garantice la seguridad. El cálculo que vamos a hacer, digamos, en este ejercicio del día de mañana, tal vez el martes más, porque es bastante largo. El cálculo se realizará en la siguiente situación de trabajo: operación normal de funcionamiento, actuación del mecanismo del paracaídas, choque contra el sistema de amortiguación. Para el dimensional se considera cada elemento resistente a la estructura como una viga continua empotrada en sus extremos. Entonces, eso podemos verlo en esta primera figura que hemos mostrado, ¿no? Ese es el bastidor. Aquí arriba tiene 2 largueros, abajo 2 largueros y aquí verticales más, ¿no? A eso se refiere. A esta estructura se apoya la cabina, ¿no? Bien. Entonces a eso se refiere el bastidor de la cabina, ¿no? El cálculo del bastidor de la cabina. Para el dimensionamiento se seleccionará los perfiles larguero superior, 2 perfiles UPN, como estamos viendo ahí. Larguero inferior, 2 perfiles UPN, pues UPN a cada lado. Bueno, por supuesto que estos perfiles se utilizan porque las uniones resultan más convenientes. Los perfiles se proveerán del fabricante, por supuesto, ArcelorMittal, como es para Bolivia. Entonces hay que comprar del Brasil. Por supuesto que no es conveniente comprar material chino, ¿no? Porque uno no sabe qué tipo de acero es. Entonces, es el acero A36, con un límite de fluencia de 250 megapascales y un límite de altura mínimo de 410 megapascales. El catálogo es el siguiente, ¿no? Son las características. Bueno, aquí tenemos todos los datos correspondientes, ¿no? Aquí un cuadro de cómo se debe calcular, ¿no? Las vigas empotradas, ¿no? Aquí tenemos que simular un sistema de apoyo que tenga. Aquí tenemos los esquemas de la acción de los momentos, todo eso. La carga continua Q, hay que calcular con esta relación matemática, ¿no? Entonces aquí estamos calculando incluso. La carga continua uniforme puede ser obtenida a partir de la expresión siguiente, ¿no? Y si ustedes quieren, dan lectura a esto. Es la situación: la cabina se desplaza a lo largo de su movimiento con la carga nominal uniforme distribuida en el suelo de la cabina. Se inicia el proceso del cálculo por el larguero inferior, es decir, donde está el piso, el cual está sometido a una carga continua uniformemente Q de partida en toda su longitud, por lo que se genera en sus extremos 2 momentos flectores. Aquí está, porque están fijas, ¿no? Los momentos flectores M2, que van a tener los mismos valores, ¿no? Entonces Q, la carga continua uniforme, puede ser aumentada a partir de la siguiente expresión. Como decimos que la seguridad de 5 hay que multiplicar por 5. QB es la carga el peso de la cabina. QU es la carga útil, G es la aceleración de gravedad, B es el ancho,
Entonces, calculamos y obtenemos ese dato. Aquí están todos los datos. Anchura de la cabina, QU 600 kilogramos de carga útil, QB 550 kilogramos, peso de la cabina, G la aceleración de la gravedad, y con esta carga calculamos el momento flector en estos extremos, ¿no? 1 sobre 12 QB al cuadrado. Reemplazamos aquí por Q este valor de 38.000. B cuadrado es el ancho, es 1,45, elevamos al cuadrado y dividimos entre 12, es el momento flector que es el resultado, 6.815.91. ¿no? Como el larguero inferior está empotrado y sometido a una carga uniforme, el diagrama de los momentos flectores es una parábola, ¿no? ¿no? De esta manera, el diagrama de momentos flector sobre el larguero inferior es el siguiente. Aquí tenemos 6.815 las reacciones y en la parte superior el máximo, que es 3.407, que es este dato. Sobre el larguero superior, entonces en la parte superior ahora, actúa una fuerza puntual de tracción que es transmitida a través de los cables. Esta es la fuerza de tracción de los cables. Desde el sistema tractor, una fuerza F actúa en la mitad de su longitud, de manera que genera también dos momentos iguales. Aquí están los momentos M1 y M2. Esta es la fuerza. Estas son las solicitaciones del larguero superior, ¿no? Entonces, lo mismo, calculamos las fuerzas, tomando en cuenta el peso de la cabina, el peso útil, ¿no? Determinamos esa fuerza y calculamos el momento. Un octavo, como es empotrado, un octavo. Estos gráficos sirven para calcular eso, ¿no? Aquí tal vez no los he mostrado. Mira, esto sirve para eso, ¿no? Aquí está. Para calcular. Todos estos datos se puede obtener de esto para nuestros cálculos, ¿no? Si ustedes van también a las tablas que ustedes disponen en sus textos. Entonces, eso es lo que hacemos. Calculamos M1, un octavo F por B. Calculamos eso. Determinamos eso. El larguero superior. El larguero inferior M2 es mayor que MC2, por tanto el M máximo es 68.000 o 6.815. Y, por supuesto, haciendo todos los cálculos correspondientes, no vamos a ir en mucho detalle a esto, pues luego se hace el dimensión de los largueros y del poste. Entonces, para eso utilizamos, para dimensionar los perfiles del módulo de resistencia que ofrece el fabricante ANSI del grupo, al ser un metal deberá ser el módulo de resistencia del operador de trabajo, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse. Los largueros inferiores lo mismo. El largueros inferiores, largueros superiores, en fin, entonces se hace, son la geometría y las dimensiones del larguero superior, 2 UP de 100, el larguero inferior 2 UP 80 y los postes UP 140. Son de mayor sección, ¿no? Entonces, esto es el cálculo del paracaídas. Aquí se hace lo mismo, el cálculo, un proceso de cálculo del sistema de paracaídas, que básicamente para el cálculo hacemos, las cargas deben ser calculadas incorporando un coeficiente adimensional que tiene en cuenta el efecto dinámico que supone desacelerar la cabina hasta su detención. Es un coeficiente dinámico, si 1 más A sobre G,
A es la aceleración de frenada por actuación del paracaídas, eso es un dato, y C, la aceleración de gravedad. Este coeficiente corresponde, calculando y reemplazando esta relación, 1.665. Como el paracaídas está ubicado en la parte inferior del bastidor de la cabina, entonces sobre el larguero inferior actúan, además de la carga continua y los momentos de empotramiento contemplados en el caso anterior. Dos fuerzas verticales determinan la fuerza de frenado y la carga continua sobre el frenado. Tomamos en cuenta un medio psi, este coeficiente adimensional, de 5, la carga de la cabina, de la carga útil de las personas, se calcula cuando se divide entre 2 porque hay 2 cuñas de frenado. Entonces son 46.959.24 minutos. Entonces, aquí calculamos la carga por unidad de longitud. Entonces, aquí tomamos en cuenta este coeficiente adimensional, que le podemos llamar dinámico, ¿no? Coeficiente dinámico. Este número es la seguridad, coeficiente de seguridad. Entonces, V más Q por G sobre D. Calculamos eso, este es Q, es la carga distribuida por unidad de longitud. Por otra parte, las ecuaciones anteriores utilizadas en el cálculo de los momentos vectores sobre la larguero inferior bajo operación de trabajo convencional son igualmente válidas para el presente caso. Calculamos lo mismo para el caso del paracaídas, estamos haciendo, ¿no? 1 sobre 2, QV al cuadrado, aquí tenemos todos esos datos, reemplazamos y obtenemos el momento vector. Y lo mismo para la parte superior o para el mismo momento vector, ¿no? Entonces, tenemos ahí, calculamos 1 sobre 24, de manera que el momento máximo será N2, estamos calculando dos momentos, este es el máximo y esto es lo que tomamos en cuenta, y este es el mínimo, 5.674, de manera que el momento máximo será N2, esto, 11.348, y pues con eso calculamos el módulo de sección, el módulo que va a ser 68.1 centímetros cúbicos. El larguero inferior, UP100, aquí tenemos el momento de inercia de superficie, Z, que es 2 por 206, 402 centímetros cuadrados. Con S y Z calculamos el módulo WZ, que es 84.4 centímetros, ¿no? Entonces comparamos eso, pues 82 centímetros mayor que 68.1. El larguero superior es despreciable los momentos de actuación del paracaídas debido a que estos se encuentran encontrados en la parte inferior de los postes. Los postes estarán sometidos, es decir, los postes, la estructura de soporte ¿no? Tiene largueros horizontales y verticales, entonces son los postes, están sometidos a momentos que le transmiten el larguero inferior, de manera que el momento máximo va a ser M2, lo mismo, y eso hay que calcularle el módulo vertical, 68.1 centímetros, comparamos eso, el P140, 86.4 centímetros cúbicos, es mayor que el calculado, ¿no?
Entonces, en operación normal de funcionamiento se seleccionan los siguientes perfiles. Larguero inferior 2 UP 100, postes 2, 1 por lado, UP 140. Eso la estructura de soporte. Impacto contra los amortiguadores. En la parte inferior de la fosa del ascensor se tiene amortiguadores. Entonces, si hubiera un fallo en los dispositivos de seguridad, en los mecanismos de paracaídas, finales de carrera, etc., se producirá un impacto de la cabina contra los amortiguadores. Aquí en la parte inferior de la cabina existe, de la fosa del ascensor, existen unos amortiguadores, ¿no? Por lo que el sistema de emergencia actúa como último dispositivo de seguridad, deteniendo la cabina por impacto directo contra el bastidor. Por esta razón, en el diseño del bastidor debe incluirse el estudio de las solicitaciones que aparecerán en tal situación. Cuando se produce el choque, el larguero inferior está sometido a la carga continua ya conocida y a dos fuerzas que le transmiten los amortiguadores, del cálculo de amortiguadores. Para facilitar el cálculo, el análisis de las cargas se realiza por separado. Primero se estudia carga continua y después las fuerzas puntuales. Los amortiguadores, cada una de estas solicitaciones, origina una flexión, momento flector sobre el larguero, cuya superposición permite el dimensionado. Para el caso del impacto contra los amortiguadores, la estructura está sometida a los siguientes esfuerzos. Ahí está. Lo mismo que en el caso anterior, una carga uniformemente distribuida. Este coeficiente dinámico, pues le aumentamos un 15%, es 1.15. Y con eso calculamos esto. Con ese dato calculamos los momentos que se provocan, M2', y lo mismo en el caso mayor y menor. Respecto al choque con los amortiguadores, de acuerdo con los resultados obtenidos, donde las dos fuerzas tienen un valor, siendo la longitud del larguero de 1.45 metros, esta situación de las cargas puntuales sobre el larguero. Se calculan también los momentos, el módulo, en fin. Yo estoy pasando rápido porque realmente es un cálculo bastante largo, moroso, de todos estos dispositivos. En este caso de los seguimos con esto. Por supuesto, si esto quiere decirles, todo este cálculo que hacemos es para que si la estructura de soporte va a soportar el impacto, ¿no? Por efecto, digamos, de estos accidentes que puede ocurrir en un ascensor, ¿no? En caso de que haya rotura de los cables de sustentación o algún problema, ¿no? Incluso de la parte de control. Porque si falla, digamos, el sistema de control, puede suceder también alguna falla en el sistema de descenso de la cabina. Entonces, esa es la parte estructural, el contrapeso. El contrapeso es un aspecto muy importante en los ascensores. Hay que calcular de manera adecuada. La norma nos dice que hay que calcular con esta relación, ¿no? El contrapeso tiene por objetivo equilibrar el peso de la cabina y una parte de la carga nominal que suele estar en torno al 50%. De esta forma se reduce el peso que debe arrastrar el grupo tractor, disminuyendo así la potencia necesaria para elevar la cabina. Entonces, el contrapeso sirve para disminuir la potencia del motor, ¿no? ¿Y cuánto es la norma? Aquí, como dice, ¿no? La carga nominal hay que dividir entre 2. Por lo que debemos instalar un motor de menor potencia, tamaño, peso
y más económico en cuanto a costo por adquisición y posterior consumo energético, ¿no? Entonces, para edificios cuya altura no supera los 35 metros, el peso del cable puede ser despreciado en el cálculo del contrapeso, pudiéndose prescindir de los cables de compensación. De modo que para edificios de pequeña altura, el esquema de las fuerzas de la ciudad es el siguiente. Entonces, tenemos aquí está la cabina, el contrapeso, tiene que calcularse aquí, QA, entre 2, más QB, es decir, la carga nominal útil, dividido entre 2, y más la carga del contrapeso. Hay que hacer eso, ¿no? Entonces, por supuesto que la cabina con más la carga útil siempre va a ser más pesado. Bueno, esto es ya para calcular a continuación todos los aspectos relativos al peso, ¿no? Al peso del contrapeso, ¿no? Cómo calcular, tomar en cuenta esos aspectos. Bueno, el día de mañana vamos a continuar y espero que terminemos. Y si no, entonces para el día de mañana también voy a preparar las tareas que tienen que hacerse para la evaluación. Seguramente voy a dar 2 tareas.